Hay un momento exacto en tu vida, y tú lo sabes, aunque no quieras admitirlo, en el que dejaste de escribirle primero a la gente, dejaste de contestar rápido, dejaste de emocionarte cuando sonaba tu teléfono, y un día, sin darte cuenta, empezaste a preferir el silencio de tu cuarto a la compañía de personas que, hace unos años, hubieran sido tu mundo entero. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué las mismas personas que antes te hacían reír ya no te dicen nada? ¿Por qué sientes que creciste, pero al crecer perdiste algo que no sabes nombrar? Esa es la pregunta que te va a acompañar durante los próximos 20 minutos. Y te prometo algo. Al final, vas a entender por qué tu mente empezó a alejarte, poco a poco, silenciosamente, de las personas que alguna vez amaste. Y no fue casualidad, fue psicología pura. Antes de seguir, quiero decirte algo que necesitas escuchar. Tal vez no estás roto, tal vez no te volviste frío, ni egoísta, ni difícil, como te han dicho. Tal vez lo que te está pasando tiene un nombre, y ese nombre lo escribió un hombre que dedicó su vida entera a entender la mente humana, Carl Gustav Jung. Jung decía que la mayoría de las personas viven toda su vida usando una máscara. Él la llamaba la persona, el personaje social que construimos para encajar, para ser aceptados, para sobrevivir en un mundo que exige que seamos de una manera específica. De niños aprendemos rápido cuál versión de nosotros mismos genera aprobación y cuál genera rechazo, y sin saberlo, empezamos a construir una identidad hecha a la medida de los demás, no de nosotros mismos. El problema es que esa máscara, con el tiempo, empieza a pesar. Y llega un momento, Jung lo llamaba el proceso de individuación, en el que el inconsciente empieza a exigir que dejes de vivir para los demás y empieces a vivir para ti. Ese proceso no es cómodo, no es bonito, no se siente como una iluminación espiritual, se siente como perder el interés en todo lo que antes te sostenía. Piensa en una fiesta. Estás ahí, rodeado de gente que conoces desde hace años, música, risas, conversaciones que antes te hubieran encantado. Y sin embargo, sientes un vacío extraño, como si estuvieras viendo la escena desde afuera. Sonríes, pero no sientes la sonrisa. Hablas, pero tus palabras suenan huecas incluso para ti. Y en algún momento de la noche, sin decir nada, simplemente te vas. O piensa en esa llamada telefónica que ves entrar y no contestas. No porque odies a la persona, no porque haya pasado algo. Simplemente ya no tienes esa energía que antes te hacía correr por el teléfono. Y después te sientes culpable, porque una parte de ti todavía recuerda cuánto disfrutabas esa voz, esa risa, esa costumbre, o ese silencio incómodo en la cena familiar, donde todos hablan de lo mismo de siempre y tú simplemente ya no tienes nada que decir. No es que no los quieras, es que una parte de ti empezó a hablar un idioma distinto y ellos todavía hablan el idioma antiguo. Esto te ha pasado. Tal vez no exactamente así, pero en alguna versión, en algún momento, esto te ha pasado. Y si estás viendo este video hasta aquí, probablemente te está pasando ahora mismo. La razón detrás de esto no es superficial. No es que cambiaste de gustos o que maduraste en el sentido que normalmente le damos a esa palabra. Según Jung, cuando una persona empieza el camino de la individuación, su psique comienza a rechazar automáticamente todo aquello que ya no representa su verdadero yo. Y eso incluye relaciones, costumbres, lugares e incluso partes enteras de la personalidad que antes usabas como refugio. Es como si tu inconsciente estuviera limpiando la casa sin pedirte permiso y tú solo vieras las cajas saliendo por la puerta sin entender bien por qué. Pero aquí viene la parte incómoda, la parte que no queremos escuchar. Porque es fácil culpar a los demás. Es fácil decir, la gente cambió, ya no somos compatibles. Crecimos por caminos distintos. Pero Jung diría algo más difícil de aceptar. Gran parte de esa distancia no la crearon ellos. La creaste tú,
desde adentro, sin darte cuenta, como mecanismo de defensa. Porque relacionarnos profundamente con otra persona implica mostrarnos, implica exponer la sombra, esa parte de nosotros que escondemos incluso de nosotros mismos. Y cuando empiezas a acercarte a tu sombra, cuando empiezas a conocer tus propios miedos, tus heridas, tus deseos reprimidos, de pronto se vuelve insoportable mantener relaciones superficiales que exigen que sigas actuando el mismo papel de siempre. Entonces te alejas, no porque no puedas amar, sino porque ya no puedes fingir. Y aquí viene la contradicción que probablemente no habías considerado. Tal vez lo que tú llamas independencia, fortaleza, ya no necesito a nadie, en realidad es una defensa, una forma sofisticada de protegerte del dolor, de mostrarte vulnerable frente a alguien que quizás no sepa sostener lo que realmente eres. Detente un segundo y hazte esta pregunta. Honestamente, ¿te estás alejando de la gente porque de verdad ya no la necesitas? ¿O te estás alejando porque tienes miedo de que, si te muestras completo, te rechacen igual que antes? Vamos más profundo, porque esto apenas empieza. La primera razón por la que pierdes interés en la gente, según la psicología junguiana, es la ruptura de la persona, esa máscara social de la que hablamos antes. Cuando empiezas a cuestionarte quién eres realmente, la máscara empieza a resquebrajarse, y con ella se resquebrajan también todas las relaciones que dependían exclusivamente de esa máscara. Amistades que solo existían porque tú jugabas cierto papel, el gracioso, el fuerte, el que siempre está disponible, empiezan a sentirse falsas en cuanto dejas de sostener ese personaje. La segunda razón es la confrontación con la sombra. Jung explicaba que todos tenemos una parte oscura, reprimida, que contiene todo lo que no aceptamos de nosotros mismos: ira, envidia, deseo, egoísmo, tristeza no resuelta. Mientras evitas mirar tu sombra, puedes mantener relaciones fáciles, ligeras, sin fricción. Pero en el momento en que empiezas a mirarla de frente, te vuelves menos tolerante con la superficialidad. Ya no puedes sostener conversaciones vacías. Ya no puedes fingir interés en dramas ajenos que antes te entretenían. Tu umbral cambió. La tercera razón, más dolorosa todavía, es la retirada de las proyecciones. Jung decía que gran parte de lo que amamos o lo que odiamos en otra persona en realidad es una proyección de algo que existe dentro de nosotros mismos. Idealizamos a alguien porque en ellos vemos una cualidad que anhelamos tener. Cuando empiezas tu propio proceso de individuación, empiezas a recoger esas proyecciones. Dejas de necesitar que el otro cargue con esa parte de ti. Y cuando eso pasa, la persona que idealizabas de pronto se ve normal, humana, incluso decepcionante. No porque haya cambiado, sino porque tú dejaste de proyectar en ella lo que en realidad te faltaba encontrar en ti mismo. La cuarta razón es la construcción de un sistema de valores propio. Durante años vivimos según los valores que heredamos, de la familia, de la cultura, de la religión, del grupo social. Pero en algún punto del camino hacia la individuación, empiezas a preguntarte si esos valores realmente son tuyos, o si simplemente los adoptaste para pertenecer. Cuando empiezas a construir tu propio sistema de valores, inevitablemente te distancias de quienes siguen operando bajo el sistema antiguo, incluso si ese sistema antiguo alguna vez fue también el tuyo. La quinta razón tiene que ver con el lenguaje del silencio. A medida que te conoces más a ti mismo, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en un espacio necesario. Pero la mayoría de las relaciones humanas están construidas sobre ruido, conversación constante, distracción constante, validación constante. Cuando empiezas a necesitar silencio para procesar quién eres, las personas que solo saben relacionarse a través del ruido empiezan a sentirse agotadoras, aunque antes no lo fueran. La sexta razón es aprender a diferenciar soledad de aislamiento.
Jung insistía en que el proceso de individuación requiere periodos de soledad consciente, no como escape, sino como encuentro. Mucha gente confunde este tipo de soledad con depresión o con desconexión social, cuando en realidad puede ser exactamente lo opuesto, el primer paso real hacia una conexión más honesta contigo mismo y eventualmente con los demás. Y llegamos a la séptima razón, la más profunda de todas, la que casi nadie se atreve a nombrar. Dejas de necesitar tanto a los demás, porque, por primera vez en tu vida, estás empezando a acompañarte a ti mismo, no de forma egoísta, no de forma fría, sino de una manera que Jung llamaría el encuentro con el sí mismo, el centro real de tu psique, más allá de la máscara, más allá de la sombra, más allá de las proyecciones que le regalabas a los demás. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué pierdes interés en la gente al crecer? No porque hayas dejado de sentir, no porque te hayas vuelto insensible, sino porque tu psique, silenciosamente, sin pedirte permiso, empezó a exigirte una vida más honesta. Una vida donde las relaciones ya no puedan basarse en máscaras, proyecciones o ruido constante, sino en algo mucho más raro, mucho más difícil de encontrar. Encuentro real entre dos personas que se conocen a sí mismas. Eso es lo que estabas buscando todo este tiempo, aunque no lo supieras nombrar. No dejaste de necesitar a la gente. Dejaste de conformarte con relaciones que no te permitían ser quien realmente eres. Y esto cambia todo, porque significa que no hay nada mal en ti. Significa que lo que estás viviendo no es una crisis, ni un defecto de personalidad, ni una señal de que te estás volviendo alguien frío. Es, según Jung, una de las señales más claras de que estás madurando psicológicamente, que estás dejando de vivir para los demás y empezando a vivir desde tu centro. La transformación no llega cuando encuentras nuevas personas que llenen ese vacío. Llega cuando entiendes que ese vacío nunca fue sobre ellos. Era un llamado hacia adentro, y una vez que respondes a ese llamado, las relaciones que sí permanecen contigo dejan de sentirse como obligación y empiezan a sentirse como elección consciente. Así que antes de que termine este video, quiero dejarte una última pregunta, una que probablemente te va a acompañar mucho después de que cierres esta pantalla. De todas las personas que hoy están en tu vida, ¿cuántas eligieron conocer a quien realmente eres? ¿Y a cuántas simplemente les mostraste la máscara que aprendiste a usar desde niño? Si esta pregunta te tocó algo por dentro, quiero que me lo digas en los comentarios con una sola palabra: sombra, solo esa palabra. Y si te atreves, puedes contarme también en qué momento de tu vida empezaste a alejarte de la gente sin saber exactamente por qué. Puede que tu historia le ayude a alguien más que está pasando por lo mismo, en silencio, ahora mismo.